Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo, más conocido como Augusto César Sandino, patriota y revolucionario nicaragüense, llamado General de Hombres Libres. El general Sandino, en su recorrido revolucionario, tuvo presencia en la costa Caribe Norte, precisamente en el río Coco, el Triángulo Minero y Puerto Cabezas. Desde sus primeras manifestaciones, cuando el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, empezó su lucha por la libertad de Nicaragua en contra de los marines norteamericanos, tenía también una idea en su pensamiento que era de establecer una cooperativa agrícola en Haití. Y esto tiene que ver con el carácter productivo de esta zona con relación al resto del país. Desde ese primer momento es que empieza ya, digamos, la historia de Sandino o del sandinismo vinculada al Caribe nicaragüense. También hay que reseñar de que el general Sandino tuvo su presencia aquí en Puerto Cabeza cuando en el marco de la guerra constitucionalista de 1925-1926, Puerto Cabeza fue sede de la presidencia de Nicaragua en el exilio. Y precisamente en el espacio donde está ubicada la casa sandinista, ahí fue la casa presidencial donde estuvo el presidente Juan Bautista Sacasa. Es decir, digo esto porque muchas veces nosotros perdemos el conocimiento de los hechos históricos y de lo que ha significado Puerto Cabeza también en la vida nacional y en este caso particularmente lo de Sandino en el Caribe nicaragüense. El general Sandino vino el 25 de diciembre de 1926 aquí a Puerto Cabeza a entrevistarse con el presidente Juan Bautista Sacasa y el general Moncada, que era el jefe de las tropas liberales, para buscar apoyo con armas en la lucha que había contra los conservadores y contra el imperialismo norteamericano, contra los marines yanquis en ese momento. Moncada niega entregarle armas a Sandino y empieza entonces a haber un proceso de búsqueda de armas y anteriormente a eso los marines junto con Moncada habían tirado armas en el mar, en el muelle, y Sandino junto con pobladores, mujeres fundamentalmente de ese sector del muelle, recuperaron más de 50 fusiles Springfield y municiones, con los que Sandino inició su lucha. También Sandino no solo estuvo presente aquí en Puerto Cabeza, sino también en toda la parte que tiene que ver con las minas Huaspán. Pero cuando hablo de Sandino, hablo también de las tropas de Sandino, del general Pedro Altamirano, quienes eran los encargados de hacer las acciones militares en esta área. Y esto significa entonces que hubieron también movimientos libertarios de las tropas de Sandino en el Caribe nicaragüense en contra de la empresa bananera, aquí la Standard Fruit, en el caso de Snacky, que había un trecho de tren que también las fuerzas de Sandino ahí destruyeron un tren que se llamaba La Remendona para efectos de evitar de que estuviesen sacando los productos de la región, fundamentalmente en ese momento el banano, pero también hubo acciones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en las compañías mineras, en La Luz, en Bonanza y en Rosita, todas propiedades de empresarios norteamericanos. Esto implicó ver el carácter de Sandino en su lucha contra imperialista y evitar que se sacaran los recursos. En este mismo proceso también hubo
una comunicación con los pobladores del río Coco, quienes ayudaban a trasladar a las tropas de Sandino, al mismo Sandino, en las riberas del río Coco, todo a lo largo del río Coco, en su viaje hasta la Segovia. Es decir, desde los años 1926 hasta el 33, 34 que fue asesinado, hubo movimiento del sandinismo aquí en el Caribe nicaragüense, y eso entonces implicó también que parte de la población fuese tomando conciencia de la lucha revolucionaria de Sandino. Sin embargo, había muchos detractores también en el sentido de declararlos como bandas armadas, como bandoleros, como decía Somoza, y como refiere la canción, ¿verdad? Que Somoza llamaba bandolero a Sandino, ¿verdad? Pero Sandino nunca tuvo propiedad. Entonces, decir, ¿cómo estaba esto en su vínculo con el hecho del legado sandinista en el Caribe nicaragüense? Sandino fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Fue asesinado a traición por órdenes del general Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, el 21 de febrero de 1934 en Managua. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. La lucha revolucionaria del general Sandino permitió que se den grandes logros y avance en el Caribe nicaragüense, con la creación de la Ley de Autonomía, Ley 28 y la Ley 445, régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. En principio, con la profundización de la autonomía en la región, yo creo que uno de los mayores logros que hemos tenido aquí en ambas regiones de la costa caribe es haber promulgado la ley de autonomía, que nos viene a dar una identidad, nos viene a dar toda una serie de nuevas formas de enfrentar el desarrollo de la costa caribe, desarrollándola desde nuestra idiosincrasia, desde nuestros principios, desde nuestra identidad. Y eso ha sido fundamental, ¿no? Y a esto empiezan a sumarse una serie de acciones concretas. Yo me atrevería a decir que otro de los grandes logros ha sido la titulación de los 23 territorios indígenas en la costa caribe, que igual viene a restituir uno de los principales derechos a los pobladores, a los pueblos indígenas, afro, mestizos, y definitivamente posiciona a nuestras comunidades, a nuestra población en una situación de restitución de derechos ancestrales. Y conforme ha venido evolucionando la revolución, la autonomía, y en esta segunda etapa, principalmente la revolución, cuando ya se empiezan a cristalizar un sinnúmero de programas, vemos cómo la costa caribe inicia un proceso de sentar las bases reales para el desarrollo, que posteriormente se traducen en leyes particulares para la costa caribe, como la misma ley de autonomía, ley 28, la ley 445, la ley 162, que es la ley de lengua, y que estas leyes estaban recogidas en ese espíritu de la declaración de principios de la Revolución Popular Sandinista, que también hablaba de la unidad territorial, es decir, un régimen de autonomía en el marco de la unidad nacional. También se hablaba ahí de que todos los costeños tenemos igualdad de derechos, ¿verdad? Que el resto de la población éramos menos. Acordémonos que es con la Revolución Popular Sandinista que pueblos afro, indígenas son reconocidos en la constitución política. Anteriormente no aparecíamos, ¿verdad? Y eso recibe también entonces un elemento como el sandinismo ha venido reconociendo derechos colectivos de los pueblos para efectos de desarrollar
a la población del Caribe nicaragüense en igualdad de condiciones que el resto del país. La gesta heroica y revolucionaria del general de Hombres Libres vino a restituir los derechos de las y los costeños. El significado del paso del general de Hombres Libres aquí en la costa Caribe, así como joven indígena me identifico con un ejemplo a seguir, que estamos nosotros los indígenas en una oscuridad, y él con esa ideología, esa positividad nos ha llevado hasta esta etapa, con toda la revolución que él, con su esfuerzo, con lo poco que tenía, que vino aquí en la costa para poder abrir los ojos a los indígenas. Militante del Partido Frente Sandinista. Yo lo que le digo más que todo a los jóvenes también, de que lo que se debe hacer es retomar y mirar incluso la experiencia que tuvimos nosotros en aquel entonces, querer nuestra patria, querer nuestros jóvenes en realidad, porque la edad que tenemos nosotros en realidad ya nos dicen viejitos, pero somos viejitos de experiencia, y el 41 es un gran logro que estemos todavía presentes en todo esto. Y en calidad de combatientes nosotros todos, el 19 de julio tiene un gran significado. Significa la liberación de la dictadura a nuestro pueblo que luchó por tantos años, marginado por tantos años por el imperio, y el 19 de julio fue liberado. Y eso es lo que celebramos. Y eso para nosotros como combatientes significa mucho, que dimos sangre, sudor, muerte y todo para este fin. El 41 aniversario para nosotros, hoy en día, podemos ver todos los logros que se ha hecho en la Revolución Sandinista. El desarrollo de Nicaragua, a pesar del bloqueo, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar del intento de golpe, ahí vamos, sin detenernos. Y no nos vamos a detener, vamos a seguir luchando, porque amamos a nuestro Nicaragua. La revolución permite a las y los jóvenes vivir en amor, paz, en un país soberano y de muchas oportunidades. Para mí el 41-19 significa como jóvenes respaldar al comandante Daniel Ortega siempre y cuando superando los retos y desafíos como jóvenes. Nosotros como jóvenes respaldamos al buen gobierno del comandante Daniel Ortega. Gracias a su buen gobierno nosotros tenemos hoy en día una salud gratuita, educación gratuita y la infraestructura avanzada. Bueno, para nosotros las nuevas generaciones, las generaciones de jóvenes que venimos creciendo dentro de este nuevo contexto del nuevo triunfo de la revolución, del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, hablando ya del 41 aniversario, nosotros como jóvenes pensamos de que cuando hablamos de julio, cuando ya entra julio, hablamos del triunfo de la revolución, estamos hablando de una Nicaragua libre, estamos hablando de una Nicaragua la cual todos nosotros soñamos. Cuando nosotros hablamos de julio y recordamos a todos nuestros héroes y mártires que ofrendaron su vida para que en ese año de 1979 nosotros pudiéramos al fin lograr lo que todos los nicaragüenses querían, que era nuestra libertad. En este proceso revolucionario, las mujeres juegan un papel muy importante en las transformaciones, en la construcción y desarrollo de la sociedad. Bueno, como mujer, el 41 aniversario significa más progreso para la mujer, más desarrollo para la mujer. O sea, sin la mujer no hay participación revolucionaria. Y es algo donde todos tenemos que salir a celebrar este día, que es el 19 de julio, donde va a salir las mujeres, los niños, los jóvenes, todo el mundo a celebrar este mes victorioso, como dice, el mes victorioso es el mes de la alegría, es el mes del triunfo, es el mes donde vamos a salir todos con nuestra bandera, con nuestra gorra, nuestro pañoleta. Es celebrar, es triunfo, es disfrutar, porque con el frente tuvimos y tenemos y vamos a tener progreso, desarrollo,
vamos a tener participación de las mujeres, vamos a salir más, vamos a seguir participando las mujeres, vamos a seguir participando con el triunfo, con la revolución y con nuestro comandante Daniel, que vamos por más victoria. Invito a todos a que juntos celebremos este 41 aniversario y que además el próximo año, que son las elecciones, votemos en esta casilla, que es la única casilla que a nosotros nos puede dar o nos puede salvar de todo lo que hemos pasado. Esa casilla es la casilla 2. Compañeros y compañeras de Puerto Cabezas, sigamos adelante. No nos desmayemos, que vamos a seguir triunfando y recuerden, hasta la victoria siempre. El general Sandino abonó con su sangre la libertad y la paz, dejando un gran legado, el cual sigue vivo en la educación, proyectos, programas sociales y en cada proceso de cambio que vive nuestro país. Por eso, nuestro compromiso es seguir sus pasos y construir la Nicaragua que él defendió.